Y comenzamos el camino de este ministerio que hoy día, ¿cierto?, tiene esta trayectoria recorrida. ¿Qué es lo que comenzamos a hacer dentro de la enseñanza, por ejemplo, que nosotros le dimos a la iglesia? Comenzamos a enseñar la administración, la mayordomía de nuestros bienes. Enseñamos las ofrendas, las primicias, los diezmos y generamos un plan de ahorro. Y este plan de ahorro era pensando en una ampliación, porque estábamos allegados en un espacio de 4,5 por 6 metros. Me acuerdo muy bien, hicimos en una cartulina un termómetro graduado, solo que no eran grados de temperatura, sino que eran los niveles de ahorro que teníamos. Una cartulina pintada con simplemente un plumón rojo, y en el termómetro todos los meses iba subiendo una cantidad, otra cantidad, hasta que llegamos a lograr una cantidad suficiente de ahorro para pedirle a Dios que nos diera un lugar. La iglesia chiquitita se llenaba, pasaba de todo en esa iglesia, la presencia del Señor, salvación de almas preciosas, y comenzamos a caminar en dirección a un templo mayor. Yo me cambié de casa, aquí vivía al frente, y postulamos al subsidio, el Señor nos permitió ganar y compramos una casa en Boca Sur. Mis compañeros de trabajo, todos, cuando les llega esta oportunidad, que la empresa donde trabajé durante 10 años avaló las compras de las casas, los barrios nuevos, algunos para las princesas allá en Loma San Andrés, otros para la foresta, otros, qué sé yo, para el aeropuerto. Y cuando me preguntan a mí, ¿tú dónde te vas a comprar casa? Ya que la empresa y los ahorros y qué sé yo le dije en Boca Sur. Les quiero confesar que me mandaron a hablar con la orientadora vocacional de la empresa, porque pensaban que yo tenía un problema, que cómo me iba a comprar en Boca Sur si las oportunidades que la empresa daba era para otros lugares. Y cuando hablé con la orientadora, el Espíritu Santo habló por mi boca, y yo mismo me di cuenta que tenía que estar donde era necesario estar. No había yo reflexionado en eso, y Dios nos permitió comprar casa aquí en San Pedro, no por no tener otras opciones, sino porque quisimos estar donde Dios quería que estuviéramos. Compramos la casa aquí en el pasaje 2, la penúltima casa del pasaje, y la casa última quedó libre, estaba desocupada, no sabía quién era el dueño. Y cada vez que mi suegro me visitaba, igual que Jetro visitaba a Moisés, aleluya, mi suegro me decía: Cristian, compra esa casa y establece ahí la iglesia. Qué sabio un hombre con tanta experiencia, hermanos, disfrutar de un consejo oportuno y tener oídos para escuchar y un corazón para recibir ese consejo y no levantarse en rebeldía, en contraposición. Recibí el consejo y comencé a Dios a pedirle esa casa de al lado de la mía. Un día en el culto le pedí a Dios que ya no quería más orar, porque ya teníamos el ahorro. Yo le había pedido más de 6 meses que Él me respondiera. Habían pasado ya casi 2 años que la iglesia estaba consolidada, muy linda, muy bonita, y no teníamos espacio donde funcionar. Peleado con Dios, discutiendo con Él, salí del templo, la iglesia estaba en oración, yo salgo del templo al pasaje, y afuera del pasaje hay un señor en un vehículo blanco, en un furgón Suzuki blanco, estacionado justo afuera de la puerta de la iglesia. Baja el vidrio y me dice: amigo, ando buscando al encargado de la iglesia. Creo que se llama Cristian Riquelme. Yo soy, le dije, yo soy el encargado. Oiga, amigo, me dijo, yo soy su vecino. ¿Qué vecino? Yo soy el dueño de la casa que está desocupada al lado de la suya. Y según sé, me dijo que usted está interesado en comprarla. Sí, le dije yo la quiero comprar para una iglesia. ¿Cuánto vale?, le dije yo. Me dio una cifra. Yo le dije: yo no tengo ese dinero. Me dijo: ¿cuánto tiene? La mitad de eso. Sacó la llave de su bolsillo y me dijo: tome, la casa es suya. Afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia. Adentro estaba el culto, continuaba, y yo afuera. Yo había salido porque estaba incómodo con Dios al no ver respuesta. Y salgo y la respuesta estaba afuera en el pasaje. ¿Sabe que yo con él me vine a ver la casa? La iglesia siguió su curso, nadie supo dónde yo salí. Y yo con él me subí al furgón, cruzamos, dimos vueltas, llegamos a la casa, abrimos. La verdad que la casa no me interesaba el espacio, el sitio. Y me entregó las llaves. Yo le dije: no le puedo pagar ahora esto, porque nosotros teníamos plata que guardábamos en los bancos con la pastora Vero,
con mi esposa partíamos a recorrer O'Higgins entre Caupolicán y por acá por Angol, y ¿sabe lo que hacíamos en toda la calle? Mirábamos qué banco tenía mejor crédito, porque nosotros comprábamos vale vista, poníamos dinero a plazo. Ese poco dinero, el año 96, 97, nuestra comprensión de la realidad en ese minuto nos permitía hacer esas compras. Y comprábamos depósitos a plazo. Entonces yo le dije al Señor, ¿sabe que yo no le puedo comprar la casa ahora porque no tengo el efectivo? Si quiere le muestro el vale vista, pero en un mes y medio más yo compro. Él me entregó la llave de la casa y al día siguiente, a la semana siguiente de ese culto con la iglesia, tomamos la casa y la desarmamos en 2 horas. 2 horas nos demoró desarmar todo. El hermano Juan Arias había comprado con recursos de la iglesia piedras en donde él trabajaba, en la cantera Yacaman. Y 2 camiones gigantescos entraron por el pasaje, unos camiones blancos, naranjos, y descargan las piedras. ¿Usted no se imagina cómo mis vecinos me querían? Y un muchacho de 24 años, 25 años, movilizando todo esto. Los camiones llegaron, las piedras se descargaron. Y ese primer día de trabajo, en la mañana desarmamos y en la tarde hicimos las excavaciones para poner cimientos a la iglesia de 60 por 90, piedra, fierro, cemento, piedra, fierro, cemento. Nuestra iglesia resistió el terremoto del 2010 sin una sola grieta, por los fundamentos que le pusimos. De ese mismo modo construimos la fe de nuestra congregación con fundamentos sólidos. En estos años hemos tenido terremotos grado 8, grado 9 al interior del ministerio. Y damos la honra y la gloria al Señor porque los fundamentos han salido a relucir. Gloria al Señor. Estamos en pie. Bendito sea el nombre del Señor, pastor de nosotros, el amado Espíritu Santo, que nos ha sostenido y que nos ha guardado. Compramos la casa, la construimos. Como en un mes y medio teníamos la obra gruesa hecha. La iglesia se empezó a reunir, volvió a quedar chico. Comenzamos en un segundo piso. Necesitamos vigas para poder atravesar y sostener el segundo piso. Un espacio de 8 metros de ancho, no había fierro que lo resistiera. Y como yo trabajaba en una empresa de ingeniería de estructuras metálicas, había mucho fierro botado, vigas de 30 centímetros de alto por 18 de ancho, por un espesor de alma de 12. Sumamente resistente. Las pedí, me las vendieron a precio de regalo y las trajimos. Aquí en la calle 1 descargamos las vigas, pesadísimas, más de 500 kilos cada viga. ¿Cómo las movilizábamos? Fuimos a buscar rodillos de estacas o rodillos de madera y empezamos a desplazarlas, igual que en el tiempo de los egipcios. Hay fotos de eso. Cuando veníamos con las vigas por la calle, dimos la vuelta en el pasaje, las centramos. ¿Sabe usted que vivimos días de lluvia, como estos días de julio? Y debajo de un techito, donde guardaba un autito que se llamaba el Corderito, un auto verde, un Subaru, ahí orábamos. ¿Y sabe lo que pasaba con el clima? Se paraba de llover, del mar para allá llovía, de Lomas Coloradas para allá llovía, de la ruta 160 llovía, en la desembocadura llovía, y aquí arriba había un cuadro que había sol. Lo vivimos muchas veces. Y vamos soldando, vamos trabajando, levantamos los fierros, levantamos la estructura. ¿Cuántas veces vimos la mano de Dios parando hasta el clima para favorecer este proyecto? Cuando estábamos construyendo el segundo piso, pusimos las vigas con el hermano José Aguayo, con el hermano Jorge Belmar, con el pastor Daniel, con Ricardo Mardones, con el pastor Marcelo Pardo, que hoy día está en Antofagasta. En ese tiempo era un ayudante de aquí de la iglesia. Estábamos construyendo el segundo piso y yo veo hacia mi izquierda, yo estaba ayudando a poner la cercha, y veo hacia mi izquierda un sitio que quedó. Se levantaron bloques de la noche a la mañana, llegaron 700 familias alrededor de la iglesia. Un lugar que yo no quería, pero Dios quería, porque mi visión era limitada, pero la de él era amplia. Y veo que queda un sitio desocupado de 60 metros de frente por 100 de largo. Y nosotros ya habíamos tenido vigilias donde se derretían la pintura de las paredes, se derretía, hermanos. Era impresionante.
la mano de Dios ahí, y nosotros orando. Pasamos de la iglesia pequeña a este templo que comenzamos a construir, se llenó una vez más. La construcción del la construcción del templo fue otro suceso de milagros que el Señor hizo, porque éramos familias muy humildes, familias que teníamos solamente cierto sustento de vida. Sin embargo, Dios empezó a abrir su mano y vimos los milagros de Dios cayendo del cielo. Muchas donaciones, emprendimiento, el Señor con su mano poderosa tocó el corazón de esposos, de hermanas que venían al templo, así que con nuestro puño, con nuestra fuerza y con nuestra energía pudimos levantar el segundo templo de 2 pisos. Allí pudimos también tener una radio, la famosa radio Manantial, que estuvo con nosotros, que fue una experiencia maravillosa, donde las hermanas, los hermanos, hasta los niños tenían sus programas radiales. Era una radio comunitaria y se empezó a extender el evangelio, a conocerse el nombre Manantial, Ministerio Manantial. Y cuando hacemos el segundo piso, el Espíritu Santo me hace atreverme y le digo al Señor: Señor, tú eres dueño de todo, del universo, de las galaxias, de los planetas, de todo. Y me confirma Dios que sí, que Él es dueño de todo, la palabra lo dice. Y yo reflexiono en mi mente, en mi espíritu, le digo: Señor, si tú eres dueño de todo, ¿por qué no me das ese terreno a mí? Si es chiquitito comparado con el universo. Y empezamos a orar en forma, podría decirse, alocada, porque hacíamos actos de fe maravillosos. El pastor Cristian en los cultos nos hacía levantar nuestras manos, nos invitaba a levantar las manos y ponerlas en el muro que está detrás de mí, con las manos en la pared, y orábamos por este terreno donde yo estoy sentada, y también este terreno que quizás van a mostrar fotos del lugar, y caminábamos sobre este lugar. En la escuela dominical, sin mentirle, unos 30, 40 niños, salíamos después de los domingos de la escuela dominical, y el pastor delante y los niños atrás, diciendo y pisando este terreno, acordándonos de las promesas de la Biblia, que dice que donde todo pie pisare, Dios bendecirá el lugar y será nuestro. Así con los niños hicimos esta obra de fe. El pastor tomaba tierra y la tiraba al cielo y le decía: Señor, esconde este terreno del ojo de los seres humanos para que no se nos quitara. Tuvimos hartas luchas también. Sin embargo, este terreno fue preparado y escondido en la mano del Señor para nosotros. El año 2011, en un culto de día sábado, ingresó la autoridad de la comuna a nuestro culto. Don Audito Retamal Lazo, honro su persona, siempre tuvo un trato diferente con la iglesia, alcalde por 3 periodos, acompañado del presidente de la Comisión de Obras, el concejal Javier Guíñez Castro, que hoy día es alcalde de la ciudad, y en ese minuto el senador Alejandro Navarro. Llegan a la iglesia con una carpeta azul el 2 de abril del año 2011. ¿Y sabe a lo que venían ellos? A entregar una escritura de una resolución del Consejo Municipal de ese momento, que habían firmado que todo este terreno pasaba a la administración en calidad de comodato de la Iglesia Asamblea de Dios Manantial. Yo miro para atrás y no puedo sino glorificar a Dios. Porque como dice la Escritura, si yo callo, las piedras hablarían. Hay tantos sucesos que pasaron en estos años que Dios marcó, igual que un topógrafo marca una línea de acciones donde los demás solo tienen que construir sobre eso. Dios tenía planes eternos aquí, los tiene. Cuando comenzamos a construir el templo al lado, no sabía qué nombre ponerle. Yo tenía en mi mente un sentir de ponerle un nombre. Y un día de ungimiento de diáconos, estaba el hermano Marcelo Pardo y el hermano Claudio Pérez ungiéndolos, y Dios me da una visión, y en la visión sale del altar que era de piedras, de ese primer templo, piedra bruta, piedra laja ahí, sale un chorrillo, y el chorrillo se abre a la derecha y se abre a la izquierda, y el de la derecha se abrió otra vez, como una pata de gallo se abre, y entra en terrenos áridos. Y Dios me da 2 revelaciones en esa visión. La primera es que estos ministros iban a salir de mi lado y iban a entrar en lugares desérticos.
Sepa usted que 5 o 6 años después, estos 2 diáconos fueron llamados al ministerio pastoral, uno para pastorear Antofagasta y el otro para pastorear Arica, directamente al desierto de Chile. La primera cosa que entendí, que Dios los iba a sacar y los iba a llevar a otros lugares, pero también entendí que lo que allí estaba ocurriendo era un manantial. Y el nombre manantial tiene que ver con esa visión. Yo estaba pensando qué nombre ponerle al templo, porque quería dedicarlo a Dios. Para mí siempre ha sido significativo los lugares, los nombres, las fotos, las imágenes, la información gráfica. Yo soy gráfico. Y quería ponerle un nombre al templo. Y ocurre esa visión. Y yo ahí, por misericordia de Dios, por inspiración del Señor, le puse manantial al templo manantial. No le quiero decir que no hubo detractores. Hubo gente que estaba en muy desacuerdo conmigo. No tenía por qué yo ponerle nombre a las cosas. Y entonces dije, bueno, ¿y cómo Adán le puso nombre a todo? Yo le puse nombre, porque Dios lo permitió. Manantial, sin saber lo que el concepto encerraba. Comenzamos a trabajar y salieron pastores para la isla Juan Fernández, para Arica, para Antofagasta, para Talcahuano, pastores para Peñuelas, ahí en Hualpén, pastores que mandamos aquí a San Pedro de la Costa, ahí nosotros teníamos un proyecto que se llamaba La Semilla. Y entonces comenzó esta primera generación de pastores que salió de mis lomos. Sale Claudio, sale Marcelo, sale el pastor Daniel, después sale el pastor Nelson. Ayudamos en el ungimiento de Marco Astete, que fue a ser ministro en la isla Juan Fernández. Y así participamos del ungimiento de ministros que salieron por misericordia de este trabajo. Y después sale otra generación de ministros. Un pastor con su familia que se va a Cabrero, Roberto Salas, con Joana y con sus hijos. Ungimos aquí otro pastor auxiliar en la iglesia, que hoy día es pastor de la congregación local, pastor Ariel Aguilera, con su familia. El pastor Daniel abraza el ministerio de nuevo y se entusiasma con un terreno llamado Valle de la Piedra. Moisés Oces, un hijo de la iglesia, Dios comenzó a tratar con él, con su familia, y hoy día está trabajando en un proyecto en Candelaria. Y Dios añadió otra gente que no eran directamente hijos espirituales formados por nosotros, como en la cordillera, el pastor Alfredo Calpán, en Ojo de Agua, a 6 horas de aquí, el pastor Juan Carlos Manquel en Quiñelón. Dios le da un sueño, por ejemplo, a la pastora Cintia Flores, la esposa del pastor Pablo Bando, antes que me conociera. Ella no sabía quién era yo, había escuchado de mí, pero no me conocía físicamente. Y Dios le da un sueño a ella que yo llamaba por teléfono y ella contestaba y yo en el sueño le decía, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo está Pablito? Ella despertó de ese sueño con esa llamada mía. Ellos estaban trabajando con el ministerio de Concepción del pastor Rubén, sin saber lo que Dios estaba avisorando. Hoy día ellos están en Villarrica. Dios me permitió enviarlos y sostenerlos a través del Instituto Bíblico, a través de la ofrenda de Concepción. Y hoy día ellos a mí me llaman de padre o de pastor y yo a ellos les llamo de hijos. Dios preparó antes eso. Se agregaron ministros en Renca. Está el pastor Pablo Albarrán, en Villarrica señalaba el pastor Pablo Bando. En la cordillera los pastores pehuenches, ellos son pehuenches, qué honra para nosotros que ministros de otras culturas sean parte de este trabajo manantial. Aquí en Villa El Rosario hay otra iglesia hermosa que está en desarrollo, en manos del pastor Víctor Arriagada. La pastora Rosita, una mujer, una hija del Señor, contra el feminismo o el machismo, contra las posturas teológicas, conservadoras, no conservadoras, etcétera, está ahí sirviendo. El pastor Luis Vázquez con Sandra García. Acabamos de comprar la propiedad en Los Copihue por esta mano, por mano de este siervo, guiando, conduciendo. El pastor Álvaro Olate con Mariela en Chillán, una tremenda iglesia que Dios puso en mi mano el año 2007. Algunos llaman de una forma, otros de otra, da igual, ahí está la iglesia funcionando, atendiendo. Por eso manantial se llama manantial.